cuando se lee ese texto de Lucas con la que inicia Jesús su predicación, leyendo el texto, el rollo del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar a los pobres, y al final dice, y anunciar el año de gracia. Y dice que hay como cierta incomodidad porque después de eso Jesús omite unas palabras que para el pueblo era como lo central, anunciar el día de la venganza de nuestro Dios. Y por lo tanto, al Jesús omitir esto, para ellos era como algo totalmente inconcebible, porque siempre se va entendiendo un Dios que castiga, un Dios que hace caer el peso sobre aquel que ha pecado. Jesús va mostrando a través de su vida, sus palabras, sus acciones, que el corazón de Dios no es un corazón que se ha endurecido, que Dios aborrece el pecado porque el pecado lastima a sus hijos. Es como los padres de familia, cuando un hijo se porta mal, no quiere estudiar, hace travesuras, emprende malos caminos, cae en vicio, en delincuencia. Los padres no aceptan eso, pero siempre será su hijo. Y lo que un padre quiere no es que su hijo muera, lo maten, termine de una manera trágica, sino que su hijo recapacite y vuelva a emprender el camino hacia la casa, ese camino de dignidad, de libertad, ese camino de realizarse plenamente. Ese es el deseo tan profundo de un padre o una madre que ama de una manera extraordinaria a aquellos hijos. No importa lo que hagan, para los padres lo más importante es que puedan levantarse. Y por eso, todo lo que el Señor nos presenta a través de este texto tan hermoso del Apocalipsis, que nos va mostrando esa imagen de la realidad futura en medio de las persecuciones, se va mostrando ese triunfo de Dios, y un triunfo que vence sobre las situaciones difíciles que vive la comunidad, pero que sobre todo lo más difícil que vive el ser humano es el dominio del mal o de ciertas situaciones que van matando la pureza, la grandeza, la maravilla que hay en el corazón de la persona. Un corazón que Dios ha creado para el amor, para la fraternidad, para transmitir alegría, comunicar esperanza. Eso le da perfección a la humanidad, le da sentido pleno a la existencia cuando nuestra vida se orienta a hacer el bien, ayudar al hermano, aconsejarlo, acercarnos cuando se equivoca y poder levantarlo y salvarlo. Esas cosas llenan plenamente al ser humano. En cambio el odio, la avaricia, las envidias, todas estas cosas malas esclavizan el corazón de la persona, lo van esclavizando y lo van encadenando en la tristeza, en la insatisfacción, en situaciones que al final uno siente el vacío o el sinsentido de la vida. Por eso, esto que el Señor nos va presentando en este texto del Apocalipsis, Él va a abrir la puerta y entrará en su casa para cenar juntos. Es este signo que se ve en el Evangelio, en este texto que hemos escuchado tanto, ¿verdad?, de Zaqueo, que como todos sabemos y como lo presenta, ¿verdad?, hay unos datos que el mismo Evangelio va señalando, distinto a otras figuras como el paralítico, el joven rico, el ciego. Zaqueo tiene nombre. Los otros son personajes que se identifican por su situación, su enfermedad, su realidad, pero Zaqueo tiene nombre, y siempre los nombres dentro de las figuras que nos presenta la palabra tiene como un sentido vocacional, una especie de llamada, de misión. Pero Zaqueo, de una manera como tan extraña, significaba el puro, y por lo tanto, siendo él jefe de publicanos y rico, eso como ustedes bien saben, los publicanos eran los que cobraban el impuesto romano, y sus riquezas se daban porque además de lo que tenían que pagar de impuestos, ellos cobraban de más, extorsionaban, es decir, se enriquecían de lo que le robaban a su propio pueblo. Por lo tanto, eran personas totalmente
totalmente desagradables en la comunidad, despreciadas en la comunidad, consideradas como lo peor en la comunidad. Y por eso, una de las cosas que también señala, además del nombre de ser publicano y de ser rico, jefe de publicanos, señala también que era de baja estatura. Varios biblistas coinciden, ¿verdad?, que el tema de la estatura baja, quizá más que esa realidad física, la persona de baja estatura era como una manera de burla o de desprecio, y que uno entiende, ¿verdad?, cuando una persona hace cosas totalmente contrarias a lo bueno, a lo digno, a lo justo, uno trata esas cosas como bajezas. Por lo tanto, Zaqueo era un hombre bajo. Esa misma imagen de subirse a un árbol para ver a Jesús, porque era de baja estatura, porque era como una manera de ridiculizarlo. Todo eso para decir que Zaqueo era alguien totalmente despreciable, el jefe de aquellos que eran despreciables. Y cuando Jesús le dice, hoy tengo que hospedarme en tu casa, siempre se señala esa expresión, tengo. Es como una necesidad. No es yo quisiera ir a tu casa, me gustaría, no, tengo que ir a tu casa. Esa imagen de aquel que, como en las parábolas de la moneda perdida, de las ovejas perdidas, que decía, ¿quién si tiene 100 ovejas va a buscar a la que se le perdió? Nadie. Uno prefiere cuidar a las 99 que perderlas todas por ir a buscar a una. Pero lo que nos enseña, ¿verdad?, de estas parábolas es que esa que se perdió es importante y hay que buscarla. No se puede dejar perder. Zaqueo es importante dentro de la comunidad porque él también es hijo de Abraham. Él también es descendiente de un pueblo de fe. Las circunstancias de la vida lo han llevado, ha crecido un ambiente de robar, de injusticia, de corrupción, de hacer cosas malas, pensando en sí mismo, olvidándose del dolor que le puede haber ocasionado a los demás. Esto que cae el desprecio. De hecho, el simple hecho de que Jesús quiera ir a su casa, ya se ve a Jesús como algo malo. Este va a comer a casa de un publicano, va a hospedarse en casa de un pecador, alguien que Dios rechaza, alguien que merece un castigo, que merece la indiferencia de Dios. Sin embargo, Jesús va a la casa de este hombre. Y esta experiencia de llegar, entrar en la casa, cenar con él, como decía el Apocalipsis, es una manifestación de ese corazón de Dios que se revela a través del corazón de su Hijo, donde muestra ese amor tan misericordioso. La misericordia que viene de ese sentimiento tan profundo, un sentimiento que también en la misma raíz de la palabra, en el término hebreo, quiere como expresar algo así como el amor que siente una madre cuando sabe que su hijo está en su vientre. Ese abrazo que da la madre a su hijo cuando está en lo profundo de su ser. Un abrazo lleno de ternura, un abrazo que siente que ese hijo es parte de su ser, de su vida. Y por lo tanto, todo amor de madre es un amor extraordinario. Es un amor que soporta. Es un amor que aguanta, que sacrifica, que es capaz de renunciarlo a todo para que su hijo tenga vida, para que su hijo tenga alegría. Jesús va a mostrar a través de esto que parece algo como inconcebible, escandaloso, una cosa que no tiene lógica, como aquel hombre bueno, aquel hombre que sus palabras y sus signos nos hablan de esa grandeza de Dios, va a entrar en la casa del impuro, del despreciado, del pecador, pero él entra porque todo lo que transmite su corazón lo restaura, lo renueva, lo reconstruye, lo limpia. Eso es lo más importante para Dios. No le interesa el pasado, la historia, las cosas malas que haya hecho. Lo que le interesa es que el Hijo se levante, se convierta y viva.
empiece nuevamente esa experiencia que no se queda así en el simple hecho de arrepentirme de todo lo que he hecho, sino que como Zaqueo, poniéndose en pie, realiza todo un proyecto nuevo de vida. Voy a compartir la mitad de los bienes con los pobres. Es decir, que la otra mitad de Zaqueo son los pobres, son los necesitados. Se va a convertir en parte de toda su riqueza, de todo su ser. Y que aquel que le ha robado, los textos del Antiguo Testamento hablan de recordero que se robó. Sin embargo, él va a darle 4 veces más de lo que les ha robado. Es un signo hermoso de conversión. Es un signo en donde aquel que era rico, y nos muestra eso, Jesús va y salva la vida del rico. Y el problema, como lo veíamos algunos domingos atrás de la riqueza, no es tanto de tener cosas dignas. Lo malo en el mundo siempre será la pobreza. Y uno no puede estar tranquilo cuando hay pobreza. Pero la riqueza, lo malo que tiene, es que mucha gente para alcanzar riquezas se vuelve corrupta, se vuelve deshonesta, se vuelve egoísta, se vuelve avariciosa al punto de que acumula y acumula y se muere sin gastarlo todo. Yo recordaba aquel cuento de aquel padre que cuando iba a morir le dice a sus hijos: cuando yo me muera, todo mi dinero me lo meten en mi tumba, porque eso lo trabajé yo, y ustedes trabajan lo suyo, pero lo mío me lo llevo. Y cuando murió los dos hermanos se pusieron a discutir y decía uno: hay que cumplir con la voluntad de papá. Y el otro, el mayor, le dice: sí, vamos a cumplir la voluntad de él. Vamos a ir al banco, pedimos el saldo y le hacemos un cheque. Y le metemos el cheque y ahí si él lo va a necesitar que lo cambie. Pero todo eso para decir que uno acumula cosas que no las usa. Que pasará una vida y hay personas que han acumulado tanto, habiendo tanta pobreza. Y no es de dar por dar, sino es saber invertir para que lo que uno ha adquirido por la sabiduría, la buena administración, eso dé fruto a los demás, ayude a que los demás progresen, se eduquen, es decir, se invierte en la comunidad, se invierte en promover educación, trabajo y todas otras cosas. Ese problema de la riqueza, cuando no mira al hermano, cuando solo mira a sí mismo. Zaqueo cambia ese esquema, se convierte en alguien que comparte, que los pobres serán para él algo importante, el poder compartir la mitad de sus bienes, es decir, la mitad de su vida serán ellos. Por eso, lo que Dios quiere en este mundo es una conversión, pero que no se quede solamente en un sentimiento de que Él me ha acogido, sino que esa conversión implique que mi vida también pueda reproducir, como diría San Pablo, esos sentimientos de Cristo, los sentimientos de la misericordia, esos sentimientos del amor, estos signos en mis gestos, palabras, acciones, que siempre van a transmitir un corazón puro, sagrado, apartado totalmente de toda envidia, maldad, egoísmo, prejuicios como tenía esta gente, y siempre ver al pecador como ese hermano que hay que ir desesperadamente a rescatar. No señalarlo, no condenarlo, no desear el castigo como en la antigüedad, sino tener esos sentimientos de Jesús que quiere reparar el corazón de cada hermano. Que el Señor nos concede esa gracia de que en la medida en que Él sigue restaurando nuestros corazones heridos por el egoísmo, por los temores, por tantas heridas que a lo largo del camino hemos tenido, que este tiempo de gracia que nos regala haga de nuestro corazón un corazón como el suyo, un corazón dispuesto siempre a amar y rescatar todo lo que se ha perdido. Que así sea.